doctor Alias Trujillo García, nombrada de la siguiente manera: la importancia e incidencia de la innovación educativa en el proceso de enseñanza, aprendizaje, fortalezas y debilidades. Fecha: 06 de junio del 2020, hora 9 a.m., duración de la entrevista 40 minutos. Los participantes en la entrevista, como anteriormente lo nombramos, el doctor Alias, y 5 maestrantes de la maestría en educación de la Universidad UNAD. Primero, Jacqueline Reina Chica, Juan David Rodríguez Tavera, Nijinet Peña Aldana, quien les habla, Gerson Barreto y el docente Darío Luis Madariaga. ¿Cómo vamos a realizar la actividad? En primera manera vamos a darle información sobre el experto. Luego vamos a decir cuáles son las reglas y pautas de la entrevista. Se hace una introducción a través de unas preguntas abiertas y al final se le dará un relato libre al doctor para que haga sus conclusiones. Información sobre el experto. Nombre del participante: Alias Trujillo García, de nacionalidad cubana. Formación académica en Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad Nacional, Pedagógica Nacional, con doctorado en Interinstitucionalidad en la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Su experiencia en varias universidades como son la Universidad Pedagógica Nacional y la Pontificia Javeriana. Reglas y pautas para la entrevista. Los maestrantes harán una pregunta a manera de introducción y luego el doctor hará su relato libre sobre el tema tratado y el título sugerido. Introducción y preguntas abiertas. Le doy la vocería a la profe Jacqueline. Profe Jacqueline, el micrófono. Disculpa. Primero reitero el agradecimiento al doctor Alias por aceptarnos esta invitación, que sin duda será un muy valioso nuestro proceso, este proceso educativo. La primera pregunta para el doctor sería: ¿considera usted importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje los recursos tecnológicos y por qué? Sí, considero que son importantes los recursos tecnológicos para los procesos de aprendizaje y enseñanza, pero yo llamaría recurso tecnológico desde una tiza hasta un palito en el que se pueda escribir en la arena o en el barro, porque normalmente consideramos y relacionamos la innovación educativa con los recursos tecnológicos, pensando que son exclusivamente los computadores, la conectividad electrónica, pero entonces desde mi experiencia creo que son muy importantes, son unas mediaciones que enriquecen el lazo social que se establece entre el profesor y el estudiante. Son mediaciones, como les acabo de decir, que enriquecen, pero hay un amplísimo espectro de recursos que entrarían en eso que se llama recursos tecnológicos. Precisamente mis últimas investigaciones son sobre la técnica y la tecnología asociada con esto, pero quisiera insistir que los recursos tecnológicos formarían parte de la riqueza del lenguaje, porque el lenguaje es uno de los primeros recursos tecnológicos que todos tenemos. Si en la relación social que se establece hay, por ejemplo, un amplio bagaje lingüístico, entonces el maestro y el estudiante en una relación de enseñanza-aprendizaje podrían establecer ese lazo alrededor del saber con solo la palabra. En este caso, en esa situación, la palabra
sería el recurso tecnológico. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. Bueno, doctor, de nuevo reiterar muy buenos días, un saludo muy especial y muchas gracias por su tiempo. Bueno, la pregunta que tenemos preparada es la siguiente. ¿Cuáles son los factores que favorecen y obstaculizan la innovación en las instituciones educativas? ¿Cuáles son los factores que favorecen y obstaculizan la innovación en las instituciones educativas? Bueno, voy a tratar de conectarla con la primera pregunta. Si vamos a llamar innovación pedagógica o innovación educativa, algo que atraviese o que algo mediado por las tecnologías educativas. Entonces, insisto, lo que favorece la innovación pedagógica entonces sería el enriquecimiento de los medios tecnológicos por esa vía, y considerando que los medios tecnológicos, como ya dije, tendrían todo ese espectro, un espectro que iría, algunos autores lo consideran, iría desde medios muy abstractos como el palito para escribir en la arena, a un clúster de servidores donde estén alojados plataformas con inteligencia artificial, con machine learning o con cualquiera de estas de big data. Entonces tendríamos todo ese espectro y lo que lo favorecería sería ese enriquecimiento del espectro, considerando también la palabra. En uno de los extremos, entonces, la palabra. Pero resulta que no es tan fácil como lo estoy planteando, porque ¿cómo enriquece uno la palabra? Mi teoría es que si uno enriquece la palabra, si enriquece el diálogo, si enriquece la facilidad de expresar, la cantidad de objetos a los que podemos referirnos, denotándolos o connotándolos, la poesía, las distintas relaciones que se pueden hacer entre las disciplinas, entre los conocimientos. Si eso existe en una institución educativa, si eso existe en una comunidad, si eso existe en una relación social, en un lazo social alrededor del saber, lo demás viene por añadidura. Mi teoría es que una relación social alrededor del saber suficientemente enriquecida con la lectura, con la escritura, con la palabra, favorecería cualquier mediación, cualquier medio. Entonces no es del todo cierto que nuestros maestros tienen una resistencia a usar los medios. Lo que sí podría ser cierto es que tenemos todavía dificultad a la hora de enriquecer esa relación con el mundo mediado por la palabra, como la primera mediación que tenemos, la primera mediación educativa que podríamos tomarnos en serio. Si nos tomamos en serio la más sencilla modalidad mediación educativa, si nos tomamos en serio enriquecer el legado cultural a través de la palabra, de la escritura y de la poética, entonces el maestro y el estudiante echan manos de cualquier recurso, y mientras más rico y múltiple sea, más facilidad tiene para ingresar al mundo y a la relación. Y eso mismo es lo que lo obstaculiza. Yo creo que como no hay una relación vital con el saber en esa relación social, como esa relación con el saber es
en muchos casos es de pesadumbre o de, no sé, o de aburrimiento. Entonces, o es instrumental porque soy maestro, porque no me queda más remedio, o soy estudiante también porque no me queda más remedio porque me mandaron obligado para la escuela. Entonces, como hay una dificultad, un obstáculo en la alrededor del saber, entonces la mediación siempre va a quedar en dificultad, siempre va a quedar en cuestión. Y yo, por ejemplo, he sido profesor que he dictado clases de física debajo de una mata debajo de una mata de guayaba. El problema es esa relación vital con el saber, la que yo creo que obstaculiza que la mediación también se obstaculice. Y como dije al principio, si esa mediación es la que garantiza gran parte de la innovación pedagógica, entonces nos quedamos esperando a que hayan recursos y medios tecnológicos para hacer innovación tecnológica, cuando tenemos una cantidad de cosas en el mundo que puede mediar la relación de enseñanza-aprendizaje. Si yo quiero lograr que los huitotos de Chorrera entiendan que una de las características del Igará-Paraná es que es su velocidad, la velocidad es su corriente. Si yo quisiera como maestro que entendiera eso, pues podemos tomar un pedazo de icopor, lanzarlo a la corriente, medir el tiempo. Por supuesto que eso se puede simular con software CAD, CAM o CAE, se puede simular en tiempo real, se puede simular en inmersión, pero también se puede hacer lanzando un pedazo de icopor al río para ver cuál es la velocidad, porque lo que se entiende es que queremos que los indígenas que han nacido con el río entiendan de que adicionalmente una cosa es la velocidad y que esa se puede medir. Y entonces, pues podemos hacerlo satelitalmente, lo podemos hacer con un GPS, seguramente, pero también podemos hacerlo con el icopor. A eso me refiero entonces, que la innovación educativa no tendría que quedarse a esperar que la mediación educativa sea cada vez más costosa, más ostentosa, más despampanante, digamos. Bueno, doctor, Gracias. vamos a hacer una tercera pregunta, aprovechando la nacionalidad que su merced tiene, pues que es diferente a la de nosotros y así tiene otra perspectiva. ¿Qué retos conllevan para docentes y Pero soy estudiantes? boyacense ya, con 22 años. Ya estás más colombiano que nunca. ¿Qué retos conllevan para docentes y estudiantes los procesos de innovación educativa? ¿Sí? ¿Cuáles tú consideras que serían esos retos, tanto para los docentes como para los estudiantes? Porque a veces nosotros decimos, bueno, desde la ruralidad se nos dificulta tal, pero ya escuchándote como el día de hoy, a mí nunca se me hubiera ocurrido que sí, que el trabajo en la arena, la tiza, eso sería una herramienta. Uno siempre piensa que lo de tecnológico es como el boom, y por eso queríamos hacerte esa pregunta. ¿Qué retos para ti piensas que conllevan los dos, para estudiantes y docentes, el proceso de innovación educativa o pedagógica? Pues primero, para aclarar un posible malentendido. Yo considero firmemente que la educación rural merece todos los recursos educativos de punta que se le puedan asignar. Yo no estoy hablando de precarización de los medios educativos. O sea, porque también se puede entender, y claro, a un político le puede sonar esto que yo digo muy conveniente, decir, bueno, si pueden aprender con un palito en la arena, entonces ¿para qué le vamos a dar computadores? No. Yo lo que estoy diciendo es que hay que ampliar ese espectro, y eso, por ejemplo, nos permitiría dialogar y discutir con el gobierno, que cree que efectivamente computadores para educar es lo que necesita la ruralidad.
Y yo he trabajado en Sutatensa con campesinos, he trabajado en INSA con campesinos, he trabajado con indígenas en el Amazonas. Y la primera postura mía es ¿dónde están los computadores que tienen todos los demás colegios del país? ¿Dónde están los recursos que tienen todos los demás colegios del país? Pero mientras discutimos, reclamamos y hacemos este tipo de labor política que es muy importante, no podemos dejar de dar clases porque no tenemos computadores. Por eso entonces me hago la aclaración de que se podría hacer de cualquier manera. Y una anécdota, cuando trabajaba en Chorrera, en el programa de biología, salimos a almorzar y cuando regresé vi a un estudiante huitoto sentado en el computador y yo sabía que había habido vandalismo con los acumuladores de los paneles solares y que no teníamos electricidad. O sea, era imposible que ese computador estuviera funcionando y yo me quedé mirándolo y él cogía el mouse, miraba la pantalla, movía el mouse, escribía en el tablero y yo me le acerco y le digo, ¿qué haces? Y me dice, practicando para cuando venga la energía eléctrica. Y claro, es descorazonador la anécdota porque es una metáfora también del abandono. Pero entonces lo que quiero insistir es que los profesores de este país están formados para arreglársela creativamente cuando hay una vitalidad con el saber. Hay que protestar al mismo tiempo, o sea, hay que reclamar los derechos porque no hay ninguna razón para que hayan colegios con unas condiciones y las otras no lo tengan. No es justo. Pero paralelamente hay que saber que esa imaginación, esa creatividad ya está formada. Ya el profesor es un profesional y eso implica que tiene una flexibilidad, una inteligencia flexible como para podérsela arreglar cuando el asunto es que los niños y niñas, los jóvenes le podamos depositar ese mismo amor por el saber, que es lo más difícil de enseñar. Es mucho más difícil de enseñar que el conocimiento. Entonces, si nos quedamos esperando, el mensaje a los estudiantes es, él no está enamorado de lo que sabe porque puede esperar el computador, se puede echar en el chinchorro a esperar que le traigan el computador y mientras no muestra ese amor por el saber, o sea que no está enamorado, porque cuando uno está enamorado no puede dejar de hacer cosas para bien o para mal con ese amor. Entonces eso es lo más difícil de enseñar y mantenerse inventando es como cuando estamos enamorados, pues yo todavía lo estoy, pero cuando estamos enamorados no podemos hacer carticas, regalitos, flores, gentilezas, poemas, canciones, acuérdense, ¿sí? Entonces es lo mismo, cuando uno está enamorado del saber, no puede dejar de estar inventando cosas para mostrar ese objeto del amor que uno tiene en las manos. Y eso de una vez se lo pillan los muchachos, se lo pillan. Y entonces yo peleo un poquito, o sea, si miran con cuidado el CBLAX, yo llevo muchos años pensando y escribiendo sobre la innovación en general, sobre la innovación educativa. Y me gusta decir que la novedad también es un asunto de ignorancia, porque es que llamamos nuevo o innovador a cosas que están funcionando hace mucho tiempo y porque no conocemos que estén funcionando hace mucho tiempo, parecerían nuevas. Pero igual, novedad o no, puede ser novedad en Europa y no serlo acá, puede ser novedad en Cuba y no serlo acá. La novedad, insisto, es esa
esa manera industriosa que no podemos evitar cuando estamos enamorados de algo y tenemos que estar camellándole, trabajando, inventando cosas, saliendo del aula, sembrando, construyendo, experimentando, probando, ensayando, ese tipo de cosas que ahorita, claro, se llama innovación educativa, pero finalmente es la profesión del maestro tratando de arreglársela con un amor que tiene por algo que es el saber y que no puede dejar de demostrarlo y que no puede ocultarlo. A nadie le puede ocultar que está enamorado de las matemáticas, de la biología, de los bichos, de los planetas, de las letras. No se lo puede ocultar a nadie. Si cierra la boca, le salen letreros, dicen acá. Esa es la mayor innovación. Claro, es muy difícil de formar, porque imagínense quién le enseña a uno a enamorarse. ¿Quién le explica a uno cómo enamorarse? Bueno, doctor, vamos a hacerle una cuarta pregunta. Si me estoy extendiendo mucho, me hacen... Pues vamos a hacerle dos preguntas más y luego le dejamos un tiempo porque creo que llevamos como 25 minutos ya, de los 40, para que su merced haga como un relatico y nos cuente, puede ser anécdota, o sea libre, y nos concluya. Al último, algo muy sencillito para concluir. Entonces vamos a darle apertura aquí al profesor Gerson Barreto. Hola, Gerson. Hola, buenos días, doctor. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Ha sido muy productivo y enriquecedor para nosotros escuchar todas estas respuestas que da conforme a su postura, ¿no? Y conforme a sus estudios, todo lo que le ha llevado a ese enamoramiento, como usted lo llama, en cuanto a la investigación educativa. Bueno, la pregunta que tengo yo es, ¿cómo se puede innovar para generar habilidades de aprendizaje autónomo? Le repito la pregunta, ¿cómo se puede innovar para generar habilidades en el aprendizaje autónomo? Por ejemplo, nosotros tenemos una educación en lo rural que se basa en habilidades de aprendizaje autónomo, donde los niños van trabajando su propio saber y tienen la capacidad de explorar con el medio y de conocer más fácil, por ejemplo, las ciencias naturales. Pero ¿cómo generar ese aprendizaje autónomo en las aulas de la urbanidad, ¿no? Porque ellos no tendrían el medio para desarrollarlo con la misma facilidad que en la ruralidad. ¿Cómo innovar en el aprendizaje autónomo? Vamos en esa frase vamos de atrás para adelante. Vámonos con lo autónomo. ¿Qué cosa sería entonces la autonomía y qué relación tiene la autonomía con el aprendizaje? Entonces lo que yo considero es que la autonomía es al mismo tiempo un problema y al mismo tiempo es la solución al problema. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño viene al mundo, viene al lenguaje totalmente autónomo. Viene tan autónomo que habría que ayudarlo a que no se haga daño con esa autonomía. Entonces, hace unos años, cuando yo llegué a Colombia, yo llegué a trabajar en preescolar. Desde unos años trabajando en preescolar y con una antropóloga en un proyecto de educación artística. Ese fue mi primer trabajo en preescolar. Entonces, ahí aprendí, con Marisa Díaz, aprendí que coartar esa autonomía era importante para que el niño no se hiciera daño. O sea, decirle a los niños que había que subir la escalera y bajar la escalera por la derecha sin correr es coartarle esa autonomía, porque si uno no lo hace, se hace daño. ¿Sí? Entonces, también la educación quiere decir, estoy usando a Kant en sus conferencias sobre pedagogía. Si uno no hace esto, como les decía, hay un impulso que produce
este afán por explorarlo todo rápidamente, y el adulto ahí tiene que acompañar al niño de alguna manera, enseñándole lo productivo que puede ser para los demás, por ejemplo, que esa autonomía la enfoque en ciertas actividades de la vida humana. Por ejemplo, aprender cosas, saber cómo se llaman las plantas, aprender que otros que ya murieron escribieron unas ideas, escribieron unos relatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la autonomía sería un encuentro de dos autonomías. La de un adulto que ya logró canalizar toda ese fuero interior que nos acerca más a los animales en el mejor sentido de la palabra, y el encuentro con el niño, que también tiene que ser cuidado, instruido por supuesto, pero también tiene que ser cuidado y enseñado a cuidarse. Entonces, ¿cómo se aprende esto? Pues se aprende la libertad del aprendizaje que se necesita para la innovación y para la creación, requiere también unas reglas. O sea, no podemos cambiarlo todo, porque habría un telón de fondo que nos diría qué cosas no se pueden cambiar, qué cosas no conviene cambiar. Entonces, en el aula es importante, para innovar, tener ese telón de fondo. ¿Qué es lo necesario para, a partir de ahí, encontrar nuevas formas de relacionarse? Y cuando se conquista esa segunda autonomía, cuando sabemos que los niños y las niñas ya pueden aprender solos, porque esto de aprendizaje autónomo se confunde fácilmente con dejemos lo que tengan ahí y arréglensela como puedan, ¿sí? Eso es muy frecuente. Pero ¿cómo se acompaña para que cuando yo le dé algo al niño o a la niña, ella sienta que eso es lo que quiere hacer y la emoción para querer hacer? Me cuesta trabajo decirlo, pero creo que no hay manera si no es a través del ejemplo. Ese ejemplo que decía en la pregunta anterior. O sea, si el niño no ve emoción con el conocimiento, le puedes dar la tarea para que la haga él solo, y en el mejor de los casos la hará, la copiará, se la hará su papá, su mamá, su hermano, pero si no tiene esa emoción, ¿cómo uno garantiza que cuando ya no esté en la escuela, que cuando ya tenga que ir al mundo, siga haciendo lo mismo, siga teniendo ese aprendizaje autónomo? ¿Cómo logramos que estudien solitos? Pero no porque le demos la tarea y le digamos que si no la hace, no pasa o le va a pasar algo. No, por eso digo que a la vez la receta es fácil, pero a la vez es compleja, porque ¿cómo hacemos para que el niño quiera lo mismo que queremos nosotros, los adultos? Y una anécdota que a mí siempre me parece muy, muy simpática. Yo descubrí que los niños, cuando uno le pregunta a los niños cuánto es 2 más 2, yo descubrí que ellos no contestan para enseñar que saben, sino porque creen que es uno el que no sabe. O sea, los niños pequeñitos le contestan a uno las preguntas porque creen que uno no sabe. Y cuando uno descubre eso, se le cambia toda la idea del aprendizaje autónomo y lo que se puede ignorar al respecto. Hasta una edad bastante avanzada, los niños siguen contestándole al maestro porque cree que el pobre señor, que es tan bueno, que me quiere tanto, que siempre se le ve atolondrado con ideas y con proyectos, no sabe cuánto es 2 más 2, y por eso el niño se esfuerza para ayudar al adulto. ¿Cómo descubrí eso? Con investigación. Y si uno no investiga y no encuentra cosas como esas,
no puede cambiar las prácticas, y como no puede cambiar las prácticas, es muy difícil innovar en el aprendizaje autónomo, porque se requiere saber qué está involucrado en el aprendizaje autónomo, que no sea una medida, de nuevo, administrativa para deshacernos de los recursos que tienen que llegar al campo para que la educación sea de calidad y no sea digamos que los niños pueden aprender solos para responsabilizarnos de ser nosotros los que les enseñemos. Doctor, nos falta un minuto para que se cierre la sesión. Su merced tiene otros 15 minutos para que volvamos a entrar es que nosotros tenemos el tiempo ahí como ¿usted qué piensa? ¿Se vuelve de nuevo a entrar? Sí, al mismo link. Sí. Listo, Y eso lo entonces, hacemos. Bueno,